Mi futuro. Dijo papá, es una broma, y luego me estrelló mi laptop en la cabeza antes de mi tesis final. No te mereces un futuro. Eres solo una sanguijuela. Mamá se rió. No tenía ni idea de lo que haría después. Mi nombre es Allison. Tengo 24 años, y 2 días antes de la fecha de entrega de mi tesis de posgrado, mi padre me estrelló mi laptop contra el cráneo. Había estado trabajando en esa tesis durante 18 meses. Sangre goteaba por mi sien mientras mi madre se reía en la esquina. Papá se quedó parado sobre mí, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Tu futuro? Es una broma, escupió. No te mereces un futuro. Eres solo una sanguijuela. Nunca imaginé que mi búsqueda de educación terminaría así. Si estás viendo esto, crecí en Millbrook, una pequeña ciudad industrial donde el silbido de la fábrica regulaba la vida de manera más confiable que cualquier reloj. Nuestra modesta casa de 2 habitaciones estaba ubicada en las afueras de la ciudad, con su pintura descascarada como un recordatorio constante de lo que mi padre llamaba tener prioridades realistas. Harold Thompson. Mi padre trabajó en la acería durante 27 años, sus manos callosas y su ceño fruncido permanente eran el resultado de lo que orgullosamente llamaba trabajo real. La educación era frívola a sus ojos, un lujo para las personas que eran demasiado blandas para ganarse la vida honestamente. Mamá, Doris, trabajaba a tiempo parcial en el restaurante local cuando no estaba ocupada manteniendo la casa exactamente como papá exigía. Aprendió temprano en su matrimonio que contradecirlo conducía a días de frío silencio o discusiones explosivas. Con el tiempo, se convirtió en su eco, reforzando sus opiniones para evitar convertirse en su objetivo. Ocasionalmente, se unía a su burla de mis intereses académicos, su risa nerviosa era un escudo contra convertirse en el próximo objeto de su burla. Mi hermano mayor, Frank, era el niño de oro. Abandonó la escuela secundaria en el 3er año para trabajar junto a papá en la fábrica. Ahora, ese sí es un verdadero Thompson, anunciaba papá con orgullo en las reuniones familiares, abrazando a Frank por el hombro. Nada de tonterías de libros, solo trabajo honesto. Frank absorbió estas lecciones, reflejando con entusiasmo a papá tanto en opinión como en temperamento. A los 20 años, tenía su propio apartamento y un cheque de pago constante, logros que mis padres consideraban el pináculo del éxito. Mientras tanto, descubrí muy pronto que amaba aprender. Las palabras me fascinaban. Los números guardaban secretos que quería desentrañar. Los experimentos científicos en nuestra cocina me hacían perder la noción del tiempo hasta que papá irrumpía exigiendo que dejara de desperdiciar comida en tonterías. Mi maestra de 3er grado, la señora Sanderson, fue la primera en notarlo. Allison tiene habilidades analíticas notables, les dijo a mis padres durante una conferencia. Asistieron solo porque la asistencia era obligatoria. Papá miró la pared mientras mamá asentía cortésmente, ambos olvidando sus palabras antes de llegar al estacionamiento. Para el 5º grado, gané el concurso de ortografía del distrito. El periódico local imprimió un pequeño artículo con mi foto. Estaba radiante, agarrando mi certificado mientras los padres de mis compañeros de clase tomaban fotos. Los míos nunca aparecieron. Tuve que trabajar horas extras, afirmó papá. Más tarde lo escuché decirle a Frank que era ridículo celebrar saber cómo deletrear palabras que cualquier persona normal podría buscar. En el 7º grado, mi proyecto de ciencias sobre la calidad del agua en los arroyos locales obtuvo reconocimiento estatal. El director llamó a casa personalmente para compartir la noticia. Mamá respondió y dijo, «Qué bien», en el mismo tono que usaba al reconocer el pronóstico del tiempo. Cuando pregunté si me llevarían a la competencia estatal, a 2 horas de distancia, papá se burló. «No vamos a desperdiciar gasolina para que juegues a ser científica. Eso no pondrá comida en la mesa». La escuela secundaria se convirtió en mi santuario. Me uní a todos los clubes académicos posibles, quedándome después de la escuela hasta el último momento posible antes de irme a casa. Mi maestro de inglés, el Sr. Vaughan, me prestó libros de su colección personal. «Tu mente es excepcional, Allison», me dijo una vez. «No dejes que nadie apague tu luz». Mi maestra de matemáticas, la señora García, se quedó hasta tarde para ayudarme a prepararme para los exámenes de colocación avanzada.
La universidad abrirá puertas que ni siquiera puedes imaginar todavía, me animó. Cuando me convertí en la mejor estudiante de la promoción, el director llamó personalmente a mis padres para invitarlos a la ceremonia. No asistieron. Papá tenía un viaje de pesca planeado con Frank. Mamá afirmó que tenía migraña. Di mi discurso a una multitud de extraños, reprimiendo las lágrimas cuando otros estudiantes corrían a abrazar a sus orgullosos padres después. Me quedé sola hasta que el señor Vaughan se acercó con un pequeño regalo envuelto. Era un diario con una inscripción: tu viaje apenas comienza. El mundo necesita tu voz. Esa noche, me hice una promesa secreta a mí misma. Sería la primera Thompson en asistir a la universidad. No solo a cualquier universidad, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi ruta de escape del futuro limitado que mi familia vislumbraba para mí. Cada rechazo de mis logros solo alimentaba mi determinación. Cada comentario desdeñoso se convirtió en otro ladrillo en la base de mi resolución. Solicité becas en secreto, usé las computadoras de la escuela para completar las solicitudes ya que no teníamos internet en casa, y creé una dirección de correo electrónico especial que mis padres nunca descubrirían. Convencí a un maestro para que fuera mi contacto principal para evitar que el correo llegara a nuestra casa. Mientras mis compañeros de clase compartían sus cartas de aceptación universitaria con familias que los apoyaban, yo escondí las mías debajo de una tabla suelta del piso debajo de mi cama, sacándolas por la noche para releerlas con una linterna. Mis dedos trazaban los logotipos universitarios en relieve como mapas del tesoro hacia otra vida. El día que me gradué, mientras la familia celebraba a nuestro alrededor, papá solo preguntó: entonces, comienzas en la fábrica la semana que viene, ¿verdad? Cuando finalmente reuní el coraje para contarles sobre mi beca completa para la universidad estatal, el silencio duró 10 segundos insoportables antes de que papá arrojara su plato contra la pared. Entonces, ¿crees que eres demasiado bueno para el trabajo honesto? ¿Demasiado bueno para tu familia? Los libros y las teorías no alimentan a la gente, Allison. El trabajo real sí. Mamá solo miró su regazo mientras Frank se reía y decía: siempre supe que eras rara. Esa noche, empaqué lo poco que poseía, sabiendo que el puente que estaba cruzando se estaba quemando detrás de mí. Sin embargo, de alguna manera, a pesar del miedo que se retorcía en mi estómago, cada artículo que colocaba en mi maleta se sentía como reclamar una parte de mí que nunca habían reconocido por completo que existía. Mi primer día de orientación universitaria se sintió como pisar otro planeta. Las familias ayudaban a descargar autos llenos de suministros para el dormitorio. Madres que se preocupaban por la disposición de la cama mientras los padres armaban muebles. Llegué sola en un autobús Greyhound con una maleta y una mochila que contenía todo lo que poseía. La beca cubría la matrícula y el alojamiento y la comida básicos, pero nada más. Sin dinero para gastos, sin computadora portátil, sin ropa ni suministros adicionales. ¿Tus padres vendrán después?, preguntó mi compañera de cuarto Yasmín mientras su propia madre organizaba su espacio en el armario. Su padre estaba instalando un mini refrigerador que había comprado como sorpresa. Tenían que trabajar, mentí, la primera de muchas mentiras que contaría durante los próximos 4 años. La verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa para explicarla a estos extraños cuyos padres los abrazaron para despedirse con lágrimas y sonrisas orgullosas. Ese primer semestre fue el ajuste más difícil. Sin una computadora portátil, pasé horas en el laboratorio de computación escribiendo documentos mientras otros estudiantes trabajaban cómodamente desde sus habitaciones. La oficina de ayuda financiera me ayudó a encontrar un puesto de estudio y trabajo en la cafetería, pero las horas eran limitadas y el salario apenas cubría lo esencial. Encontré un segundo trabajo como camarera en un restaurante cerca del campus, trabajando noches y fines de semana mientras trataba de mantener el GPA requerido para mi beca. 3 semanas en octubre, mi presupuesto cuidadosamente construido colapsó cuando desarrollé faringitis estreptocócica. La visita a la clínica y los antibióticos agotaron mis escasos ahorros. Sin otro lugar a donde recurrir, me tragué mi orgullo y llamé a casa. Mamá respondió, con la voz inmediatamente cautelosa. ¿Está todo bien?, preguntó, queriendo decir, finalmente vas a renunciar a esta tontería de la universidad. Me falta un poco de dinero este mes, expliqué. Me enfermé y tuve algunos gastos médicos.
Me preguntaba si tal vez podría pedir prestado solo $100 hasta mi próximo cheque de pago. El silencio se extendió antes de que papá agarrara el teléfono. ¿Ya tienes problemas de dinero? Bienvenida al mundo real, chica universitaria. Tal vez ahora entiendas lo que se siente la responsabilidad real. Colgó sin decir otra palabra. Esa noche, dormí en mi auto por primera vez, ya que no había podido cubrir tanto la medicación como mi parte de los servicios públicos del dormitorio. Yasmín tenía visitas familiares, así que inventé excusas sobre quedarme con un amigo para evitar la vergüenza. Durante 2 semanas, alterné entre el asiento trasero de mi Honda de 15 años y la biblioteca del campus abierta a las 24 horas, duchándome en el gimnasio antes de las clases. Nadie se dio cuenta. Me volví invisible, solo otra estudiante cansada entre miles. Para el Día de Acción de Gracias, la mayoría de los estudiantes se fueron a casa para las vacaciones. Tomé turnos adicionales en el restaurante, ganando el doble de salario, más propinas generosas de los clientes que se sentían mal por la pobre chica universitaria que trabajaba en las vacaciones. Con esos fondos, aseguré un pequeño estudio fuera del campus que costaba menos que el dormitorio. Estaba en un barrio cuestionable, pero era mío. A pesar de estas dificultades, sobresalí académicamente. Mis profesores notaron mi ética de trabajo y mi curiosidad intelectual. La doctora Louis, mi profesora de introducción a la psicología, se convirtió en la primera de varios mentores que darían forma a mi trayectoria académica. Después de que presenté un trabajo analizando los impactos psicológicos de la inseguridad económica en la dinámica familiar, me pidió que me quedara después de clase. Este análisis muestra una visión notable, dijo. ¿Has considerado especializarte en psicología? Esa conversación abrió un nuevo camino. La psicología ofrecía un marco para comprender mis propias experiencias. Cuanto más estudiaba los sistemas familiares, la teoría del apego y los factores de resiliencia, más reconocía patrones en mi propia educación. El conocimiento se convirtió en más que escape, se convirtió en curación. Para el segundo año, me había establecido en una rutina castigadora pero sostenible, clases por la mañana, sesiones de estudio en la biblioteca por la tarde, turnos de trabajo por la noche y tareas hasta altas horas de la noche. Sobreviví con fideos ramen, comida gratuita en eventos del campus y la comida ocasional que un profesor me compraba durante las discusiones académicas. Aprendí a encontrar los edificios con la mejor calefacción durante el invierno y el mejor aire acondicionado durante el verano para minimizar mis facturas de servicios públicos del apartamento. El tercer año trajo un puesto de asistente de investigación que pagaba mejor que mis trabajos de servicio. El profesor Harrington me seleccionó entre docenas de solicitantes en función de mi rendimiento académico. Tu perspectiva sobre los factores socioeconómicos en la psicología familiar es inusualmente matizada, explicó. La mayoría de los estudiantes de tu edad solo tienen una comprensión teórica de estos problemas. Si tan solo supiera cuán personalmente los entendía. Cada teoría que estudié iluminó otro aspecto de mi dinámica familiar. Cada trabajo de investigación que leí me dio un lenguaje para experiencias que antes solo había sentido. Para el último año, había encontrado mi pasión académica, estudiando cómo los entornos familiares impactan el rendimiento educativo y el desarrollo psicológico. La ironía no se perdió en mí de que mi propia familia se había convertido en mi mayor estudio de caso. Me gradué summa cum laude con honores departamentales. Varios profesores me animaron a solicitar programas de posgrado, ofreciendo brillantes recomendaciones. Cuando llegó mi carta de aceptación a la escuela de posgrado, junto con una beca de asistente de enseñanza que cubriría la mayoría de los gastos, me sentí reivindicada. Me había probado a mí misma a pesar de cada obstáculo. En un momento de debilidad optimista, llamé a casa con la noticia. Mamá respondió, sonando mayor de lo que recordaba. Me aceptaron en el programa de posgrado en State, dije, tratando de evitar que el orgullo se notara en mi voz. Financiamiento completo y un puesto de enseñanza. Oh, hizo una pausa. Entonces, más escuela entonces. Cuando planeas conseguir un trabajo real, Allison. Este es un trabajo real, mamá. Estaré enseñando e investigando. Papá debió haber estado escuchando en la extensión porque su voz de repente interrumpió. Así que la estudiante perpetua continúa evitando crecer.
Algunos de nosotros hemos estado trabajando en trabajos reales desde que teníamos 16 años, pero supongo que eso está por debajo del aspirante a profesor. Terminé la llamada poco después, recordándome a mí misma por qué había limitado el contacto con ellos para empezar. Sin embargo, alguna parte infantil de mí todavía había esperado aprobación, reconocimiento de que lo que había logrado valía la pena. Esa esperanza ahora parecía tan ingenua como esperar agua de una piedra. Con la escuela de posgrado por delante, necesitaba encontrar una vivienda asequible cerca del campus. El estipendio de enseñanza cubriría lo básico, pero apenas. Después de calcular los costos, tomé una decisión difícil: alquilaría un pequeño apartamento en mi ciudad natal, a 20 minutos del campus. El alquiler era significativamente más barato que la vivienda en el área universitaria, y podía manejar el viaje diario. Me dije a mí misma que era puramente financiero, pero tal vez alguna parte de mí todavía anhelaba la conexión familiar que nunca había tenido realmente. La escuela de posgrado intensificó todo sobre la vida académica. Los cursos eran más exigentes, las expectativas más altas, la competencia más feroz. Sin embargo, por primera vez, me sentí verdaderamente en mi elemento. Mis luchas de pregrado me habían preparado para esta presión de maneras que mis compañeros de clase más privilegiados apenas estaban comenzando a comprender. Mi enfoque se centró en la psicología familiar, específicamente el impacto de las actitudes de los padres hacia la educación en el rendimiento académico y el autoconcepto de los niños. Cada trabajo de investigación que escribí giraba en torno a este tema, examinándolo desde diferentes ángulos teóricos. Mis profesores notaron la inusual profundidad de mi análisis. La mayoría de los estudiantes de tu edad abordan estos temas teóricamente, comentó la doctora Westfield en uno de mis trabajos. Tu trabajo muestra una comprensión notablemente matizada de la experiencia vivida. Si tan solo supiera cuán personal era esta investigación para mí. Cada correlación estadística que estudié reflejaba momentos de mi propia infancia. Cada estudio de caso contenía ecos de mi propia historia. Era simultáneamente la investigadora y el sujeto, aunque mantuve esta dualidad cuidadosamente oculta detrás del lenguaje académico y el rigor metodológico. 3 meses después de comenzar el programa, mi presupuesto cuidadosamente equilibrado colapsó cuando mi auto necesitó reparaciones importantes. El estipendio de enseñanza apenas cubría el alquiler, los servicios públicos y la comida, sin dejar nada para emergencias. Después de agotar todas las demás opciones, llamé a mis padres de mala gana. Necesito un lugar para quedarme solo 1 mes o 2 mientras ahorro para un auto nuevo, expliqué, odiando la vulnerabilidad en mi voz. Puedo pagar algo de alquiler, ayudar con las tareas y estaré en la universidad casi todos los días de todos modos. Para mi sorpresa, estuvieron de acuerdo con un mínimo de discusión. Papá refunfuñó sobre volver con la cola entre las piernas, pero mamá pareció casi complacida ante la perspectiva de tenerme en casa. Tal vez, pensé ingenuamente, el tiempo había suavizado sus actitudes. Tal vez ver mi dedicación finalmente ganaría su respeto. La primera semana fue sorprendentemente bien. Instalé un pequeño espacio de trabajo en mi antiguo dormitorio, ahora utilizado principalmente para almacenamiento. Establecí una rutina de salir temprano para el campus y regresar tarde, minimizando nuestro tiempo de interacción. Mamá ocasionalmente dejaba platos de comida en el refrigerador con mi nombre. Papá limitó su comentario a comentarios murmurados ocasionales sobre estudiantes de carrera, pero nada directamente confrontativo. Esta frágil paz me permitió concentrarme en desarrollar mi propuesta de tesis. El tema había evolucionado naturalmente a partir de mi investigación anterior: resiliencia educativa en estudiantes universitarios de primera generación, dinámica familiar y mecanismos de afrontamiento psicológico. Mi comité de tesis lo aprobó con entusiasmo, señalando sus contribuciones potenciales para comprender las barreras al acceso a la educación superior. La doctora Westfield accedió a ser mi asesora principal, brindando orientación y apoyo cruciales a medida que desarrollaba mi metodología de investigación. La fase inicial de la investigación transcurrió sin problemas. Llevé a cabo revisiones bibliográficas, diseñé instrumentos de encuesta y obtuve la aprobación de la Junta de Revisión Institucional para la Investigación con Sujetos Humanos. Programé entrevistas con 20 estudiantes universitarios de primera generación, seleccionando cuidadosamente a los participantes cuyas experiencias proporcionarían diversas perspectivas sobre el fenómeno que estaba estudiando.
Cada entrevista duró de 2 a 3 horas, produciendo datos cualitativos ricos que validaron y complicaron mi hipótesis inicial. A medida que el trabajo se intensificaba, también lo hacían las tensiones en casa. Lo que comenzó como indirectas sutiles se intensificó hasta convertirse en comentarios diarios sobre mi obsesión con el trabajo escolar y preguntas sobre cuándo me uniría al mundo real. Papá tuvo un problema particular con mi computadora portátil, que representaba todo lo que despreciaba de las actividades intelectuales. Mirar esa pantalla todo el día te pudrirá el cerebro, anunciaba, encendiendo deliberadamente el televisor al máximo volumen cada vez que estaba trabajando. Las personas que escriben para ganarse la vida solo están fingiendo trabajar. Mamá adoptó su patrón familiar de refuerzo pasivo. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, decía después de comentarios particularmente duros. Tal vez un buen trabajo de oficina sería mejor que todo este estrés. Más simple. Más simple. Como si quisiera simple, como si no hubiera pasado toda mi vida luchando por escapar de simple. Mi hermano Frank comenzó a venir con más frecuencia, siempre cuando estaba profundamente concentrada. Irrumpió en mi habitación sin llamar, hizo preguntas inútiles o me recordó obligaciones familiares que supuestamente había olvidado. Cada interrupción costó tiempo valioso y energía mental mientras luchaba por recuperar mi concentración. El sueño se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Comencé a trabajar durante las noches cuando la casa estaba en silencio, durmiendo unas pocas horas temprano en la mañana antes de ir al campus. El agotamiento físico y mental se acumuló, pero mi determinación solo se hizo más fuerte. Cada obstáculo que crearon alimentó mi resolución de completar esta tesis, para demostrar de una vez por todas que su visión limitada de mi valor era errónea. 6 semanas antes de mi fecha límite de presentación, la doctora Westfield revisó mi borrador y proporcionó comentarios críticos que necesitaban revisiones sustanciales. Tu análisis es sólido, explicó, pero necesitas reestructurar tus hallazgos para abordar más claramente el marco teórico. Estas conexiones son implícitas en tu trabajo, pero deben ser explícitas. Este revés coincidió con problemas técnicos que corrompieron algunos de mis archivos de respaldo. Perdí varios días de trabajo, lo que me obligó a reconstruir análisis estadísticos complejos a partir de la memoria y notas dispersas. La presión aumentó a medida que se acercaba la fecha límite con obstáculos aparentemente insuperables. Cada día sentía que la tesis se alejaba aún más de la finalización. La noche que escuché a mis padres hablar de mí en la cocina fue el punto de quiebre. Había bajado por café, desesperada por permanecer despierta para otra sesión de escritura de toda la noche. Sus voces se escucharon desde la esquina. Ella cree que es tan inteligente con todos esos libros y palabras grandes, decía papá. ¿De qué sirve un título elegante si todavía vives con tus padres a los 24 años? Frank tenía su propio lugar a los 19. Me preocupo por ella, respondió mamá, no en defensa, sino en acuerdo. ¿Toda esta educación y para qué? Sin esposo, sin hijos, solo papeles que nadie leerá jamás. Pérdida de tiempo y dinero, concluyó papá. Debería haber ido a trabajar después de la escuela secundaria como una persona normal. Me retiré en silencio a mi habitación, sus palabras ardiendo como ácido en mi pecho. Con renovada determinación, trabajé 20 horas seguidas, alimentada por café y rabia. Para cuando amaneció, había reconstruido el análisis perdido e implementado la mayoría de las revisiones sugeridas por la doctora Westfield. Mi tesis estaba completa en un 90%, con 48 horas restantes hasta la presentación. Esa mañana, papá intensificó su interferencia, irrumpiendo en mi habitación cada 30 minutos con demandas o comentarios triviales. Cada interrupción dispersó mis pensamientos como pájaros asustados que tardaron cada vez más en regresar. Mamá contribuyó insistiendo en que tomara descansos para comer comidas que no quería o ayudar con tareas domésticas que de repente no podían esperar. Tu tesis seguirá ahí mañana, dijo con desdén cuando expliqué la fecha límite. La familia es lo primero. Las últimas 24 horas se convirtieron en una batalla de voluntades. Me había retirado a la mesa del comedor, el único espacio con suficiente espacio para mis materiales de referencia. Papá encendió deliberadamente el televisor en la sala de estar contigua, cambiando a un canal de deportes al máximo volumen. Cuando le pedí que lo bajara, se lanzó a una diatriba sobre niños ingratos y su casa, sus reglas.
Trabajé durante toda la noche, completando las revisiones finales cuando la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las cortinas. Solo quedaba el formateo y una última revisión. La fecha límite de presentación era el mediodía. Estaba exhausta, pero triunfante, sabiendo que había superado todos los obstáculos que habían puesto en mi camino. La tesis era buena, no solo adecuada, sino un trabajo genuinamente perspicaz que hizo contribuciones significativas a mi campo. Por primera vez en semanas, me permití sentir un atisbo de orgullo. Fue entonces cuando papá entró en el comedor, con una taza de café en la mano, y todo cambió para siempre. La mañana del día de presentación de mi tesis amaneció con una calma engañosa. Los pájaros cantaban fuera de mi ventana mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas baratas. Había estado despierta durante casi 36 horas seguidas, sostenida por café negro y pura determinación. Mis ojos ardían por mirar la pantalla, pero una sensación de logro eclipsaba el agotamiento. Solo unas pocas horas más, y 18 meses de trabajo culminarían en la presentación de mi tesis. La casa estaba en silencio mientras me acercaba de puntillas a la cocina para mi quinto relleno de café. El reloj digital en el microondas mostraba las 7:06 de la mañana, menos de 5 horas hasta la fecha límite del mediodía. Solo necesitaba completar la revisión final, formatear las referencias de acuerdo con los estándares académicos y preparar el paquete de presentación. Salvo un desastre, terminaría con tiempo de sobra. Había instalado mi espacio de trabajo en la mesa del comedor la noche anterior después de que papá requisara la sala de estar para un juego de baloncesto a todo volumen. Mis referencias y notas estaban esparcidas en pilas cuidadosas, cada una representando secciones de mi tesis. Mi laptop, un modelo antiguo que había comprado de segunda mano con mi estipendio de enseñanza, zumbaba constantemente mientras procesaba el extenso documento. La primera señal de problemas llegó a las 7:30 de la mañana. Cuando papá salió del dormitorio. Normalmente, no se despertaba hasta después de las 8 en sus días libres. Su temprana aparición inmediatamente activó las alarmas en mi mente. Se quedó parado en la puerta de la cocina, observando mi configuración de trabajo con los ojos entrecerrados. Todavía jugando a ser estudiante, veo, comentó, su voz con ese tono familiar de desprecio. La gente normal se dirige al trabajo ahora mismo. Mordí la respuesta que se formó instantáneamente en mi mente. Solo unas pocas horas más. No te involucres. No le des una excusa. Buenos días, papá, dije en cambio, manteniendo mi voz neutral. Terminaré pronto. Mi presentación vence al mediodía. Grunó, moviéndose hacia la cafetera. ¿Presentación? Palabra elegante para tarea. Cuando tenía tu edad, ya estaba manteniendo a una familia. La familiar comparación quedó suspendida en el aire. Había escuchado alguna versión de esta declaración cientos de veces a lo largo de mi vida. Hoy, apenas se registró mientras continuaba revisando mi sección de metodología. Mamá apareció a continuación, con el cabello todavía en rizadores. Inspeccionó la mesa del comedor con los labios apretados. Todos estos papeles por todas partes, comentó. Necesitamos poner la mesa para el desayuno. Solo necesito unas pocas horas más, expliqué, tratando de evitar que la desesperación se notara en mi voz. Esto vence hoy. Es la culminación de 2 años de trabajo. ¿Trabajo?, se burló papá desde la cocina. Escribir no es trabajo. Intenta llevar vigas de acero a 100 grados de calor. Eso es trabajo. Mamá colocó su mano sobre mi hombro en lo que podría haber parecido un apoyo para un observador externo, pero reconocí la sutil presión en sus dedos. Seguramente puedes tomarte un pequeño descanso para el desayuno familiar. Apenas te vemos más. La ironía de esta declaración no se perdió en mí. Durante semanas, se habían quejado de mi presencia, de mi computadora portátil, de mis papeles que abarrotaban su espacio. Ahora, de repente, la unión familiar era una prioridad precisamente cuando mi fecha límite se avecinaba más. Realmente no puedo parar ahora mismo, dije con firmeza. El formateo es extremadamente preciso, y necesito concentrarme. Papá apareció en la puerta, con la taza de café agarrada con fuerza. Tu madre te pidió que despejes la mesa para el desayuno. No fue una solicitud.
El peligroso filo en su voz era uno que reconocí desde la infancia, un tono que precedió a castigos e ira explosiva. Aún así, no pude ceder. No hoy. No con todo en juego. Comeré más tarde, ofrecí como compromiso. Tú y mamá pueden usar la encimera de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su rostro se oscureció. Ingrata. Eso es lo que hace la educación. Hace que los niños piensen que son demasiado buenos para las comidas familiares, demasiado importantes para seguir las reglas de la casa. Mamá intervino con su habitual intento de mantener la paz. Harold, déjala terminar su proyecto escolar. Puede unirse a nosotros después, pero sus palabras carecían de convicción, y todos lo sabíamos. Papá golpeó su taza, el café se derramó por el borde. ¿Proyecto? Tiene 24 años, jugando con proyectos escolares mientras los adultos reales trabajan para ganarse la vida. Intenté ignorar su voz, concentrándome intensamente en mi pantalla. Solo sigue trabajando. No te involucres. Cada minuto de distracción era un minuto perdido, y la fecha límite era inamovible. A las 9:30, Frank llegó sin previo aviso. Sus visitas se habían vuelto sospechosamente frecuentes durante mi fase de finalización de la tesis, siempre programadas para periodos de intensa concentración. Irrumpió por la puerta principal sin llamar, su voz resonante destrozando mi concentración. Desayuno familiar, mamá me dijo que estabas cocinando, papá, anunció, dejando caer sus llaves ruidosamente sobre la encimera. Miró por encima de mi hombro a mi computadora portátil. ¿Todavía escribiendo ese artículo? Pensé que ya habrías terminado. Tesis, corregí automáticamente. Y sí, la estoy terminando hoy. Frank se rió. Tesis, artículo, tarea, lo que sea. Lo mismo, ¿verdad? Oye, ¿les conté que obtuve ese ascenso en la fábrica? Supervisor ahora, beneficios completos, pensión, todo. Papá sonrió con el orgullo que nunca había dirigido hacia mis logros. Ese es mi chico. Trabajo real, recompensas reales. Nada de tonterías de títulos que nunca terminan. El contraste fue tan marcado, tan doloroso que tuve que contenerme físicamente de reaccionar. Respiré hondo y volví a mis citas, decidida a mantener la concentración a pesar de sus provocaciones deliberadas. Las siguientes 2 horas pasaron en un torbellino de comentarios pasivo-agresivos, ruidos deliberados y hostilidad apenas disimulada. Mamá entró repetidamente en el comedor para limpiar superficies que no necesitaban limpieza. Papá aumentó el volumen del televisor cada 15 minutos hasta que alcanzó niveles absurdos. Frank participó en conversaciones telefónicas ruidosas directamente detrás de mi silla. A las 11:30, mis nervios estaban deshilachados hasta el punto de ruptura, pero el triunfo estaba al alcance de la mano. La tesis estaba formateada correctamente, las citas verificadas, el resumen pulido. Todo lo que quedaba era el guardado final y la presentación a través del portal universitario. Realmente iba a lograrlo, a pesar de todo. Fue entonces cuando falló la conexión a Internet. Miré el mensaje de error con incredulidad. No hay conexión disponible. Revisé mi teléfono. Tampoco había servicio allí. Con creciente temor, caminé hacia la sala de estar donde papá estaba sentado mirando la televisión con perfecta conectividad a Internet. El Internet no funciona en el comedor, dije, luchando por mantener mi voz firme. Necesito presentar mi tesis en los próximos 30 minutos. ¿Puedes revisar el enrutador? No apartó la vista de la pantalla. El Internet está funcionando bien para mí, pero no funciona en mi computadora portátil ni en mi teléfono, expliqué, el pánico aumentando. Por favor, esto es fundamental. Tengo que presentar antes del mediodía. Se giró lentamente, su expresión ilegible. Es curioso cómo estas emergencias siempre giran en torno a tu trabajo escolar. Nunca parecen tener problemas técnicos cuando es hora de ayudar a tu madre con las tareas domésticas. La comprensión amaneció con una claridad enfermiza. ¿Hiciste algo con el Internet? Una pequeña sonrisa satisfecha jugó en las comisuras de su boca. Mi casa, mi Internet. Tal vez puse controles parentales.
Tal vez el comedor sea una zona sin computadoras ahora. La sangre subió a mi rostro cuando la ira y la desesperación chocaron. 18 meses de trabajo, incontables noches en vela, la culminación de mi programa de posgrado, todo puesto en peligro por su mezquino juego de poder. Necesito presentar esta tesis, dije, mi voz temblando con el esfuerzo de la contención. Este es mi futuro, papá. Se rió, un sonido totalmente desprovisto de humor. ¿Tu futuro? Es una broma. Se levantó, de repente elevándose sobre mí. ¿Qué futuro te da la escolarización interminable? Frank tiene una casa, un ascenso, una vida real. ¿Qué tienes tú? Una pila de papeles que nadie leerá y deuda estudiantil. Mamá apareció en la puerta, atraída por las voces que se intensificaban. En lugar de intervenir, se quedó en silencio, su presencia una aprobación tácita de su comportamiento. Necesito que esto sea presentado, repetí, moviéndome hacia el enrutador en el estante. Restableceré la conexión yo misma. Sus manos salieron disparadas, agarrando mi brazo con fuerza contusiva. No tocas nada en mi casa sin permiso. Suéltame, dije, tirando de mi brazo. Esto es una locura. Solo necesito acceso a Internet durante 5 minutos para presentar mi trabajo. Tu trabajo, se burló. ¿Quieres decir tu excusa para evitar la responsabilidad real? ¿Tu educación alta y poderosa que te hace pensar que eres mejor que nosotros? Décadas de ira reprimida y dolor de repente cristalizaron en claridad. Esto nunca se ha tratado de mi educación, dije, la comprensión rompiendo como la luz del sol. Esto siempre se ha tratado de tu inseguridad. Te sientes amenazado por el hecho de que elegí un camino diferente. Su rostro se contorsionó con furia. Pequeña ingrata. Y fue entonces cuando cometí el pecado imperdonable en nuestro hogar, lo interrumpí. No, no soy ingrata. Soy ambiciosa. Estoy decidida, y no voy a dejar que sabotees mi futuro porque no lo entiendes. Le di la espalda, dirigiéndome al comedor para recoger mi computadora portátil. Conduciría al campus si fuera necesario, aunque el viaje de 30 minutos probablemente significaría perder la fecha límite. Aún así, tenía que intentarlo. Lo escuché seguirme, sus pesados pasos vibrando por el suelo. Alcancé mi computadora portátil justo cuando entró en la habitación. «Crees que eres mucho más inteligente que todos», dijo, su voz peligrosamente silenciosa. «Mucho mejor que tu familia debido a tu preciosa educación». No respondí, concentrada en recoger rápidamente mis materiales. El tiempo se estaba acabando. «Mírame cuando te estoy hablando», exigió. Cuando continué empacando, sus manos golpearon la mesa. Dije, «Mírame». Me giré, abrazando mi computadora portátil a mi pecho como un escudo. Tengo que irme. Podemos hablar de esto más tarde. No hay nada de qué hablar, dijo, avanzando hacia mí. Necesitas aprender respeto. Necesitas aprender tu lugar. Mi lugar no está aquí, respondí, la verdad sonando clara. Nunca lo estuvo. Fue entonces cuando algo en sus ojos cambió, una última restricción rompiéndose. Más tarde, reconocería que era el momento en que su necesidad de controlar superó todo lo demás. En ese instante, ya no era mi padre, sino simplemente un hombre que no podía soportar ser desafiado. Tu futuro, repitió, su voz inquietantemente tranquila. Eso es una broma. Su mano salió disparada hacia mi computadora portátil. El tiempo pareció ralentizarse mientras sus dedos se cerraban alrededor del borde de mi computadora portátil. Durante un momento extraño, pensé que simplemente podría quitármela, esconderla, hasta que pasara la fecha límite, un castigo infantil por mi percibida insolencia. No podría haber imaginado lo que vendría después. Con una fuerza nacida de décadas de trabajo físico y rabia incandescente, arrebató la computadora portátil de mi agarre. Observé con horror incrédula mientras la levantaba por encima de su cabeza. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo vacilación en su mirada, ni un momento de reconsideración paternal, solo furia fría y deliberada. La computadora portátil cayó con fuerza brutal contra el costado de mi cabeza.
El impacto explotó a través de mi cráneo como un disparo. El dolor floreció instantáneamente, brillante y abrasador. La esquina del dispositivo golpeó justo por encima de mi sien derecha, y sentí que la piel se abría. Una calidez húmeda comenzó a deslizarse por mi rostro. El golpe me hizo tambalearme hacia atrás hasta que mis hombros golpearon la pared. Mi visión se nubló, oscureciéndose en los bordes. A través de la desorientación, vi mi computadora portátil golpear el suelo, la pantalla separándose del teclado con un crujido enfermizo de plástico y electrónica. 18 meses de trabajo destrozados en un instante. No mereces un futuro, gruñó papá, de pie sobre mí mientras me deslizaba por la pared. Eres solo una sanguijuela. El sonido más impactante vino después, la risa. La risa de mi madre, aguda y nerviosa, desde la puerta donde estaba parada mirando, sin intervenir, sin pedir ayuda, sin mostrar una pizca de protección maternal, solo riendo como si su esposo hubiera contado una broma ligeramente subida de tono en lugar de agredir a su hija. Harold, finalmente dijo, todavía riendo inapropiadamente. Ya es suficiente. ¿Suficiente? La sangre estaba goteando en mi ojo. Mi tesis, mi título de posgrado, mi futuro yacían en pedazos en el suelo. ¿Y esto era simplemente suficiente? Ahora, papá estaba de pie sobre mí, con el pecho agitado como si estuviera sorprendido por sus propias acciones, pero no remotamente arrepentido. Límpiate, murmuró finalmente. Y limpia este desastre, también. Se giró y se alejó, con mamá siguiéndolo como una sombra. Los escuché en la cocina, los sonidos domésticos casuales del café que se vertía, el refrigerador abriéndose y cerrándose, como si no hubiera pasado nada extraordinario, como si no acabara de cruzar una línea que nunca podría ser cruzada. Permanecí en el suelo durante varios minutos, aturdida hasta la inmovilidad. El dolor en mi cabeza pulsaba con cada latido del corazón. Cuando finalmente toqué mi sien, mis dedos salieron rojos con sangre. El corte era lo suficientemente profundo como para que probablemente necesitara puntos. Más inmediatamente preocupantes eran las náuseas y el mareo que sugerían una posible conmoción cerebral. Con manos temblorosas, reuní los pedazos rotos de mi computadora portátil. La pantalla colgaba de un solo cable del teclado. La carcasa estaba rota, fragmentos de plástico esparcidos por el suelo. Intenté presionar el botón de encendido, pero no hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo de vida. La máquina que contenía toda mi carrera académica estaba muerta. Mi tesis, la fecha límite. El pánico me invadió, anulando temporalmente el dolor físico. Necesitaba recuperar mis datos de alguna manera. Tenía que haber una manera. Me tambaleé hasta el baño, necesitando evaluar el daño a mi cabeza antes que nada. El espejo reveló una herida de aproximadamente 1 pulgada de largo por encima de mi sien derecha, que aún sangraba libremente. Mi ojo ya estaba comenzando a hincharse, y mañana mostraría un moretón impresionante. Presioné una toallita limpia contra la herida, aplicando presión para disminuir el sangrado. Los síntomas de conmoción cerebral se estaban instalando con más fuerza ahora. La luz del baño parecía dolorosamente brillante, y cuando movía mi cabeza demasiado rápido, la habitación giraba alarmantemente. Sabía que probablemente debería ir a una sala de emergencias, pero la fecha límite de la tesis se avecinaba más que mi bienestar físico. Mediodía. Ya eran pasadas las 11. Quedaba menos de 1 hora. Regresé al comedor, con la toallita todavía presionada contra mi cabeza. Frank había aparecido en algún momento y estaba sentado a la mesa, desplazándose por su teléfono con indiferencia casual. Papá realmente te golpeó bien, comentó sin mirar hacia arriba. Deberías haber sabido que no debías responder. La tranquilidad con la que reconoció el ataque sin condenarlo fue quizás más escalofriante que el ataque en sí. Esto era normal para ellos. Esto era aceptable. Necesito sacar mis archivos de tesis de esta computadora portátil, dije, ignorando su comentario. ¿Tienes una computadora que pueda usar? Tengo que presentar antes del mediodía. Él se rió. ¿Todavía preocupada por la tarea después de que papá te golpeó hasta la semana que viene? Tus prioridades están mal, hermana. Por favor, dije, odiando la súplica en mi voz pero lo suficientemente desesperada como para rogar.
Esta es mi tesis de posgrado, todo por lo que he trabajado. Solo necesito acceder a los archivos. Finalmente miró hacia arriba, encogiéndose de hombros. Lo siento. Dejé mi computadora portátil en casa. Además, esa cosa está tostada. De ninguna manera vas a sacar nada de ella. Sabía que tenía razón. El daño era catastrófico. Aún así, tenía que intentarlo. Con manos temblorosas, reuní los pedazos rotos en mi bolso. La sangre continuaba filtrándose a través de la toallita, pero no tenía tiempo para lidiar con ella adecuadamente. Necesitaba irme. Mamá apareció en la puerta mientras me preparaba para irme. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, como si fuera una adolescente rompiendo el toque de queda en lugar de una adulta herida. Al hospital y luego al campus, respondí, sin mirarla. No podía soportar ver a la mujer que se había reído mientras yo sangraba. Tu padre todavía está molesto, dijo, su voz bajó. Tal vez deberías esperar hasta que se calme. Discúlpate por provocarlo. Lo absurdo de su sugerencia me golpeó como un segundo golpe. ¿Disculparme por qué? ¿Por seguir la educación? ¿Por esperar respeto humano básico? ¿Por qué mi propio padre me abriera el cráneo? No me voy a disculpar, dije, mi voz firme a pesar de todo. Y no me quedaré aquí ni un minuto más. No seas dramática, Allison, suspiró. Fue solo una pequeña discusión que se salió de control. Los desacuerdos familiares suceden. Esto no fue un desacuerdo, mamá. Esto fue agresión. Su rostro se endureció. Ahora solo estás siendo ridícula. Tu padre nunca. Él lo acaba de hacer, señalé mi cabeza sangrante. Mírame. Mira lo que hizo. Echó un vistazo a mi herida con desapego clínico. Probablemente necesites unos pocos puntos. Puedo llevarte a la atención de urgencia después del almuerzo. ¿Después del almuerzo? Como si estuviéramos discutiendo una pequeña inconveniencia en lugar de un ataque traumático, como si la fecha límite de mi tesis y potencialmente todo mi futuro académico no se estuvieran evaporando con cada minuto que pasaba. Me voy, repetí, recogiendo mis pertenencias. Y no voy a volver. La voz de papá resonó desde la sala de estar. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Los niños ingratos no tienen segundas oportunidades en esta casa. Mamá me miró de una manera que de alguna manera logró ser a la vez suplicante y acusadora. Mira lo que has comenzado. Solo discúlpate, y todo esto pasará. En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había dado forma a toda mi vida, el facilitador y el agresor trabajando en perfecta armonía para mantener un sistema de control a través del miedo y la manipulación. Había estado tratando de escapar de él desde la infancia, pero alguna esperanza persistente de amor paternal me había mantenido atada a su órbita tóxica. No más. Adiós, mamá, dije en voz baja, pasando junto a ella hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, me gritó. Cuando tu educación elegante te deje sola sin familia, te arrepentirás de elegir libros sobre sangre. No respondí. No quedaba nada que decir. Con mi computadora portátil rota abrazada contra mi pecho y la sangre aún goteando por mi rostro, salí por la puerta principal hacia la luz del sol cegadora, un futuro repentinamente desligado de todo por lo que había trabajado. El mareo me golpeó fuerte tan pronto como llegué a mi auto. Los síntomas de conmoción cerebral se estaban intensificando, dificultando la concentración. Me senté detrás del volante, tratando de organizar mis pensamientos a través del dolor y la desorientación, la fecha límite de la tesis, la herida en la cabeza, la computadora portátil destrozada. Todo se estaba desmoronando simultáneamente. Revisé mi teléfono, 11:40. No hay tiempo para llegar al campus antes de la fecha límite del mediodía, no hay forma de recuperar mis archivos de la computadora destruida, no hay opción de solicitar una extensión sin documentación de la emergencia. La culminación de mi trabajo de posgrado se estaba escapando mientras la sangre continuaba filtrándose a través de la toallita presionada contra mi sien. Quizás por primera vez en mi vida, no tenía un plan, ni una estrategia de respaldo, ni un camino claro a seguir.
Arranqué el auto de todos modos, alejándome de la casa donde había soportado 2 décadas de socavación sistemática y abuso emocional, culminando en este acto final e imperdonable de violencia. No tenía ningún destino en mente mientras me alejaba, solo la certeza de que nunca podría regresar. Pase lo que pase a continuación, lo enfrentaría sin el peso de sus expectativas tóxicas arrastrándome hacia abajo. La sangre podría ser más espesa que el agua, pero nunca fue destinada a ser derramada por las personas que afirmaban amarte. Conduje sin rumbo durante 20 minutos, mis pensamientos dispersos por el dolor y el shock. La sangre había empapado la toallita, y el latido en mi cabeza se intensificó con cada minuto que pasaba. Finalmente, me detuve en Riverside Park, un espacio público vacío en una mañana de día laborable. Estacioné bajo un roble sombreado y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Las lágrimas llegaron repentinamente y con violencia, grandes sollozos que parecían originarse en algún lugar primordial que había mantenido encerrado durante años. Lloré por la niña cuyos logros fueron sistemáticamente desestimados, por la adolescente que escondía las cartas de aceptación universitaria como contrabando, por la estudiante de posgrado cuyo propio padre destruyó su trabajo por despecho e inseguridad. Sobre todo, lloré por la hija que había pasado toda una vida buscando la aprobación de personas fundamentalmente incapaces de darla. Un ping agudo de mi teléfono interrumpió la crisis. Era un correo electrónico de la doctora Westfield, Allison, fecha límite del mediodía acercándose. Por favor, confirma el estado de la presentación. La realidad volvió a estrellarse con brutalidad. La tesis, la fecha límite. Todo mi futuro académico colgando de un hilo. Revisé la hora, 11:52. Quedaban 8 minutos, y yo estaba sentada en un parque con una lesión en la cabeza y una computadora portátil destrozada. Parecía desesperanzador. Entonces algo cambió dentro de mí. Una extraña calma descendió, reemplazando el pánico y la desesperación. Si mi familia me había enseñado algo, era la resiliencia frente a las probabilidades imposibles. Había estado superando sus obstáculos toda mi vida. Esta era solo una barrera más, aunque la más extrema. Lo primero es lo primero, encontré un pañuelo limpio en mi guantera y lo presioné contra mi sien todavía sangrante. Luego escribí una respuesta rápida a la doctora Westfield, situación de emergencia. Me dirijo al campus ahora. Por favor, aconseja sobre el protocolo de presentación tardía. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Estás bien? Dudé, luego decidí que la honestidad completa era la única opción. Lesión física que requiere atención médica. Computadora portátil destruida. No puedo acceder a los archivos de la tesis. Explicaré en persona. Arranqué el auto y me dirigí hacia el campus, conduciendo lentamente para acomodar mi mareo. Mi teléfono volvió a sonar. ¿La doctora? Westfield había respondido, ve al servicio de salud de la universidad de inmediato. Me reuniré contigo allí. No te preocupes por la tesis ahora mismo. Su preocupación, tan diferente de la reacción de mi familia, trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Seguí sus instrucciones, navegando cuidadosamente hasta el centro de salud de la universidad. Para cuando llegué, la sangre había empapado el pañuelo y estaba goteando por mi rostro nuevamente. La recepcionista me echó un vistazo e inmediatamente me condujo a una sala de examen. La enfermera que me atendió, una mujer de mediana edad llamada Linda con ojos amables y manos eficientes, limpió la herida mientras hacía preguntas suaves sobre lo que había sucedido. Me encontré contándole la verdad sin adornos. Mi padre me estrelló mi computadora portátil contra la cabeza cuando intenté presentar mi tesis, dije, las palabras sonando surrealistas incluso mientras las decía. Sus manos se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su trabajo. Esta lesión es consistente con lo que estás describiendo, dijo cuidadosamente. Voy a documentar todo a fondo. El médico estará en breve para determinar si necesitas puntos, y necesitaremos evaluarte por conmoción cerebral. Tengo una fecha límite para la tesis, expliqué, o había. Era mediodía. Tu salud es lo primero, dijo Linda con firmeza. Las fechas límite académicas se pueden extender por emergencias médicas. Esto califica absolutamente. ¿La doctora?
Westfield llegó mientras el médico me examinaba. Echó un vistazo a mi herida, y su compostura profesional se agrietó ligeramente. «Oh, Dios mío, Allison», respiró. «¿Qué pasó?» El médico, que acababa de confirmar que tenía una leve conmoción cerebral y necesitaba 4 puntos, miró hacia arriba. «¿Es usted su profesora? ¿Asesora de tesis?» «Su estudiante ha sufrido una lesión significativa en la cabeza», explicó. «Se deben seguir los protocolos de conmoción cerebral, sin pantallas, tensión cognitiva limitada durante al menos 48 horas. Por supuesto», asintió de inmediato. «La fecha límite está completamente exenta. Podemos discutir las extensiones una vez que se haya recuperado». Mientras el médico se preparaba para suturar mi herida, la doctora Westfield acercó una silla junto a la mesa de examen. «Allison, la enfermera mencionó algo sobre tu computadora portátil siendo utilizada como arma. ¿Puedes decirme qué pasó?» «Por segunda vez ese día, conté los eventos que llevaron a mi lesión». «¿La doctora?» Westfield escuchó sin interrumpir, su expresión se volvió cada vez más preocupada. Cuando terminé, respiró hondo. «Primero, tu tesis no está perdida», dijo. «Me enviaste un borrador hace 2 días, ¿recuerdas? Como mínimo, tenemos esa versión». Un alivio me inundó en medio del caos. Me había olvidado de ese correo electrónico. «Segundo», continuó, «la universidad tiene protocolos para situaciones como esta. Lo que te pasó es agresión y tenemos que denunciarlo. La oficina de la policía del campus está justo al lado. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos después de que se complete tu tratamiento médico?» Dudé. Presentar una denuncia policial contra mi propio padre me pareció cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Por otro lado, él ya había cruzado una línea irreversible al atacarme. «Sí», decidí. «Lo denunciaré». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de procedimientos médicos y declaraciones oficiales. El médico suturó mi herida mientras explicaba las pautas de atención para la conmoción cerebral. Un oficial de policía del campus tomó mi declaración, fotografió mi lesión y documentó los restos de mi computadora portátil destrozada como evidencia. El coordinador de servicios estudiantiles organizó alojamiento temporal de emergencia en un complejo de apartamentos para graduados, ya que regresar a la casa de mis padres claramente no era una opción. A lo largo de todo, la doctora Westfield permaneció a mi lado, abogando por mí con varios departamentos universitarios. Me ayudó a asegurar una extensión de emergencia para la presentación de mi tesis y dispuso que los servicios de TI intentaran recuperar los datos de mi computadora portátil dañada. El decano de la escuela de posgrado ha aprobado una extensión de 2 semanas dadas las circunstancias, me informó mientras estábamos sentadas en la oficina de servicios estudiantiles. Y el departamento de TI cree que pueden recuperar tus archivos del disco duro, que parece intacto a pesar del daño externo. «No sé cómo agradecerte», dije, abrumada por su apoyo. «No necesitas agradecerme», respondió con firmeza. «Esto es lo que se supone que deben hacer las comunidades académicas, apoyarse mutuamente. Lo que te pasó es desmesurado, y asegurar que puedas completar tu trabajo a pesar de ello es lo mínimo que podemos ofrecer». Sus palabras tocaron una fibra profunda. Apoyo, comunidad, conceptos tan ajenos a mi experiencia familiar que parecían casi míticos. Sin embargo, aquí estaban, manifestándose en asistencia práctica cuando más la necesitaba. Por la tarde, se había abordado la crisis inmediata. Mi herida fue tratada, se presentó el informe policial, se aseguró la vivienda de emergencia y se hicieron arreglos académicos. El departamento de TI se había llevado mi computadora portátil, prometiendo intentar la recuperación de datos durante la noche. Se me indicó que descansara y siguiera los protocolos de conmoción cerebral, lo que significaba no leer ni usar pantallas durante al menos 24 horas. Mientras la doctora Westfield me acompañaba a mi alojamiento temporal, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Allison, ¿es esta la primera vez que tu padre ha sido físicamente violento contigo?» «Sí», respondí con sinceridad. «El abuso emocional ha sido constante, pero este fue el primer ataque físico». Asintió pensativamente. «Sospechaba algo así por tu enfoque de investigación».
Muchos académicos en psicología familiar se sienten atraídos por el campo a través de la experiencia personal. Su perspicacia era inquietante pero validaba. ¿Es tan obvio? Solo para alguien familiarizado con los patrones, me aseguró. Tu comprensión de la dinámica familiar siempre ha parecido inusualmente matizada para alguien de tu edad. Ahora entiendo por qué. Llegamos al edificio de apartamentos y ella me ayudó a instalarme en la unidad de alojamiento de emergencia, simple pero cómoda. Antes de irse, colocó una tarjeta de presentación en la encimera. Esta es la información de contacto del centro de consejería de la universidad, explicó. Tienen consejeros de crisis disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por favor, considera llamarlos. Lo que has experimentado es traumático, y procesarlo con apoyo profesional sería beneficioso. Después de que se fue, me senté en el borde de la cama desconocida, física y emocionalmente exhausta. Los eventos del día parecían de ensueño en su intensidad y su realismo. Mi cabeza palpitaba a pesar de los analgésicos, y mis pensamientos seguían dando vueltas al momento en que el metal y el plástico chocaron contra el hueso, cuando la sangre corrió por mi rostro mientras mi madre se reía. Tomé la tarjeta de la doctora Westfield y el teléfono. Algunas cargas eran demasiado pesadas para llevarlas sola. A la mañana siguiente, un golpe en mi puerta reveló a un técnico de TI de la universidad sosteniendo un pequeño disco duro externo. Pudimos recuperar la mayoría de sus archivos, explicó. El disco duro estaba notablemente intacto dado el daño a la computadora portátil. Hemos transferido todo a este disco duro externo. Lo acepté con manos que temblaban ligeramente por una combinación de medicación, agotamiento y un profundo alivio. Gracias. No tienes idea de lo que significa esto. Solo haciendo mi trabajo, respondió con una sonrisa. El departamento de tecnología le desea una pronta recuperación. Una vez que se fue, conecté la unidad a la computadora portátil prestada proporcionada por los servicios estudiantiles. Allí estaba mi tesis, intacta excepto por las últimas ediciones que había hecho la mañana del incidente. En comparación con lo que podría haberse perdido, esto fue un milagro. A pesar de los protocolos de conmoción cerebral que desaconsejaban el tiempo frente a la pantalla, pasé las siguientes horas completando el formateo final y las revisiones. Mi cabeza palpitaba y mi visión ocasionalmente se nublaba, pero la determinación anuló la incomodidad física. Por la tarde, presenté la tesis completa a través del portal en línea de la universidad. El correo electrónico de confirmación llegó momentos después. Tesis recibida. Presentación registrada. Esas 5 palabras representaron la victoria sobre cada obstáculo que mi familia había puesto en mi camino. A pesar de sus esfuerzos por descarrilar mi educación, a pesar de la violencia física y el abuso emocional, a pesar de la destrucción de mi propiedad y la lesión a mi persona, había tenido éxito. La tesis fue presentada. Los requisitos del título se cumplirían. El futuro que afirmaron que no merecía seguía siendo mío para reclamarlo. Cuando cerré la computadora portátil, una profunda comprensión se instaló sobre mí. La familia que debería haberme apoyado había tratado de destruirme en su lugar. Sin embargo, su misma oposición había forjado la resiliencia que me permitió superar el daño que infligieron. La rebelión definitiva contra su negatividad no era la ira o la represalia, sino el éxito en mis propios términos. Con ese pensamiento, volví a tomar el teléfono, esta vez para llamar a la oficina legal de la universidad para presentar una orden de restricción. Algunos puentes debían no solo ser cruzados, sino quemados por completo para evitar cualquier posibilidad de retorno. Mis padres habían tomado su decisión. Ahora yo estaba tomando la mía. La curación física comenzó con 4 puntos por encima de mi sien derecha. La herida se cerró limpiamente, dejando una pequeña cicatriz que se desvanecería pero nunca desaparecería por completo. En cierto modo, parecía apropiado, un recordatorio visible permanente del momento que cortó mi conexión final con mi familia de origen. Los síntomas de conmoción cerebral persistieron durante casi 3 semanas, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, mareos ocasionales, todos disminuyendo gradualmente a medida que mi cerebro se recuperaba del trauma.
Los servicios de salud de la universidad controlaron mi progreso con citas semanales, y el centro de consejería del campus se convirtió en un elemento fijo en mi rutina con sesiones 2 veces por semana que me ayudaron a procesar no solo la agresión sino la vida de abuso emocional que la precedió. La defensa de mi tesis se pospuso un mes para acomodar mi recuperación. Cuando finalmente llegó el día, me paré ante mi comité con una confianza nacida de sobrevivir a lo peor y continuar de todos modos. Las preguntas fueron desafiantes pero justas, mis respuestas claras y bien razonadas. Al concluir, la doctora Westfield anunció lo que apenas me había atrevido a esperar: máximos honores. Decisión unánime. Esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por el campus después. Máximos honores. Después de todo, no solo había tenido éxito, sino que había sobresalido. La validación fue dulce, pero más importante fue el conocimiento interno de que había perseverado contra obstáculos extraordinarios. Ningún reconocimiento externo podría igualar la fuerza que había descubierto dentro de mí. La orden de restricción contra mis padres fue concedida sin oposición. No comparecieron en la audiencia, enviando en cambio una breve declaración a través de su abogado afirmando que siempre había sido propensa a la exageración y al comportamiento de búsqueda de atención. El juez revisó los registros médicos, el informe policial y las fotografías de mi lesión antes de declarar que su respuesta era preocupante por su desprecio por la agresión documentada. La orden fue aprobada por la duración máxima con disposiciones para la extensión si fuera necesario. A medida que la primavera se convirtió en verano, llegaron noticias inesperadas de la universidad. El departamento tenía una vacante para un puesto de asistente de investigación que venía con un modesto estipendio y alojamiento en el campus para el próximo año académico. La doctora Westfield me había recomendado. Tu tesis ha atraído la atención de varios miembros de la facultad, explicó cuando me reuní con ella para discutir la oportunidad. La intersección de la dinámica familiar, la resiliencia educativa y las experiencias de los estudiantes de primera generación es cada vez más relevante para nuestros objetivos institucionales. Nos gustaría que continuaras y ampliaras esta investigación. El puesto me permitiría permanecer en el entorno académico donde había encontrado apoyo y propósito mientras establecía mi independencia sobre una base más firme. Acepté de inmediato. 2 meses después de la agresión, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento en el campus y en mi función de investigación, un visitante inesperado apareció en la puerta de mi oficina. Frank estaba parado torpemente en el pasillo, luciendo simultáneamente desafiante e incierto. ¿Podemos hablar?, preguntó, su habitual bravuconería notablemente ausente. Dudé, mi mano se levantó instintivamente hacia la tenue cicatriz en mi sien. Depende de lo que quieras decir. Se estremeció ligeramente ante el gesto. No estoy aquí para defenderlos, dijo rápidamente. Lo que hizo papá estuvo mal. Realmente mal. La admisión me dejó en silencio. Frank siempre había sido el eco de nuestro padre, reforzando cada crítica, amplificando cada desprecio de mis elecciones. Mamá y papá le dijeron a todos que te caíste y te golpeaste la cabeza contra la mesa, continuó. Pero vi la computadora portátil rota. Sé lo que realmente pasó, y estás reconociendo esto ahora. 2 meses después, miró hacia abajo. Debería haber dicho algo ese día, debería haberlo detenido o ayudarte después. Lo sé. La disculpa fue implícita en lugar de declarada directamente, típica del estreñimiento emocional que caracterizaba el estilo de comunicación de mi familia. Aún así, representó una desviación significativa de nuestra dinámica anterior. ¿Por qué estás aquí, Frank?, pregunté directamente. Te traje algo, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja, que colocó sobre mi escritorio. Dentro había una nueva computadora portátil, significativamente mejor que el modelo de segunda mano que había sido destruido. El gesto fue simultáneamente conmovedor e insuficiente, una solución material a un problema que corría hasta los huesos. Gracias, dije con cuidado. Pero una computadora portátil no arregla lo que pasó. Lo sé, admitió. Nada realmente lo arregla. Papá cruzó una línea ese día. ¿Mamá también?, con su reacción. Hizo una pausa, pareciendo luchar con sus siguientes palabras. He estado pensando mucho sobre cómo te trataron en comparación conmigo,
como siempre hicieron que tus logros parecieran inútiles mientras me elogiaban por cosas básicas. No fue justo. Viniendo de Frank, este reconocimiento fue sísmico. Se había beneficiado toda su vida de la distribución desigual de la aprobación paterna. Reconocerlo requería un nivel de autorreflexión que no había creído que fuera capaz. No, no fue justo, coincidí. Pero dio forma a quien soy, para bien o para mal. Principalmente para bien, dijo, mirando alrededor de mi oficina universitaria con lo que parecía una admiración genuina. Lo lograste a pesar de ellos. Tal vez incluso debido a ellos, de alguna manera extraña. Su perspicacia me sorprendió. Quizás era más perspicaz de lo que le había dado crédito. ¿Mantendrás el contacto? Preguntó mientras se preparaba para irse. No con ellos, solo conmigo. Me gustaría saber cómo estás. Consideré la solicitud cuidadosamente. Frank había sido cómplice de la dinámica familiar que culminó en violencia, pero también era un producto de ese entorno, moldeado por las mismas fuerzas que casi me habían roto. Podemos intentarlo, ofrecí lentamente. Fue una pequeña apertura, pero significativa. La capacidad de reconstruir selectivamente las conexiones familiares en mis propios términos era una forma de poder que nunca antes había poseído. A medida que mi puesto de investigación evolucionó hacia un papel más permanente, comencé a incorporar mis experiencias personales en programas de divulgación para estudiantes universitarios de primera generación de entornos familiares desafiantes. Sin compartir el trauma específico, pude conectar con estudiantes que enfrentaban obstáculos similares, la desaprobación de los padres, la falta de apoyo, la socavación activa de los objetivos educativos. La resistencia familiar a tu educación a menudo dice más sobre sus inseguridades que sobre tus elecciones, les decía a estos estudiantes. Tu búsqueda de conocimiento amenaza el statu quo, desafía su visión del mundo y a veces resalta oportunidades que nunca tuvieron o elecciones que lamentan no haber hecho. Este marco ayudó a muchos estudiantes a despersonalizar la oposición que enfrentaban, a verla como un problema sistémico en lugar de un fracaso personal. La capacidad de transformar mis dolorosas experiencias en apoyo para otros se convirtió en el regalo más inesperado de mi viaje. Un año después de la agresión, recibí una invitación para presentar mi investigación en una conferencia nacional sobre equidad educativa. De pie en el podio ante cientos de educadores e investigadores, sentí una profunda sensación de reivindicación. El camino del que mi padre había intentado literalmente golpearme se había convertido en reconocimiento profesional, trabajo significativo y una comunidad que valoraba precisamente lo que mi familia había descartado. La resiliencia educativa no se trata solo de persistencia académica a pesar de las barreras socioeconómicas, expliqué durante mi presentación. También se trata de mantener la fe en uno mismo cuando las personas que deberían ser tus mayores apoyos se convierten en tus obstáculos más importantes. Para muchos estudiantes de primera generación, el mayor logro no es el título en sí, sino la fuerza psicológica necesaria para perseguirlo frente al desaliento activo de aquellos cuya aprobación más desean. La ovación de pie que siguió fue gratificante. Pero la verdadera recompensa llegó durante la sesión de networking posterior, cuando estudiante tras estudiante se acercó para compartir cómo mi marco les había ayudado a comprender su propia dinámica familiar. Había transformado el trauma personal en una visión profesional que beneficiaba a otros. No podría haber una victoria más completa sobre la narrativa que mis padres habían intentado imponer. En cuanto a mis padres, la distancia que mantuve demostró ser la elección más saludable. Las actualizaciones ocasionales de Frank indicaron que permanecieron sin cambios, todavía minimizando la agresión como un malentendido y retratándose a sí mismos como víctimas de una hija ingrata. Su incapacidad para reconocer la realidad de lo que sucedió solo confirmó la sabiduría de mi decisión de permanecer alejada de ellos. La mayor comprensión llegó gradualmente a través tanto del estudio profesional como de la reflexión personal. Su trato hacia mí nunca se trató realmente de mí en absoluto. La rabia de mi padre, la facilitación de mi madre, la complicidad inicial de mi hermano, todo provenía de sus propias limitaciones, miedos y potenciales incumplidos. Comprender esto no excusó su comportamiento, pero me liberó del peso de preguntarme qué podría haber hecho diferente para ganarme su aprobación. Nada. La respuesta fue nada, porque su desaprobación nunca se trató de mis elecciones o logros. Se trató de lo que esos logros reflejaban de vuelta a ellos, sobre sus propias vidas.
Mi éxito se convirtió en un espejo en el que no podían soportar mirarse, así que intentaron romperlo en su lugar. Al romperme, encontré la libertad de definir a la familia en mis propios términos. Los colegas que me apoyaron durante la crisis, los estudiantes que compartieron sus viajes similares, los mentores que reconocieron mi potencial cuando mis padres no pudieron, estas personas se convirtieron en mi familia elegida, conectadas no por la sangre sino por el respeto mutuo, los valores compartidos y el cuidado genuino por el bienestar de cada uno. 2 años después del incidente de la computadora portátil, estaba de pie en mi nuevo apartamento, colgando la copia enmarcada de mi título de posgrado en la pared. La pequeña cicatriz en mi sien se había desvanecido hasta convertirse en una delgada línea plateada, visible solo si sabías exactamente dónde buscar. Como tantos aspectos de ese día, había disminuido pero no desaparecido, integrada en quien me había convertido en lugar de definirme. Mi teléfono sonó con un mensaje de la doctora. Westfield, el comité de currículo aprobó tu curso propuesto sobre dinámica familiar y resiliencia educativa para el próximo semestre. Felicitaciones, profesora Thompson. Sonreí al título. Profesora Thompson. El futuro que mi padre había afirmado que no merecía ahora era innegablemente mío, no a pesar de su crueldad, sino debido a cómo me había forjado. Cada obstáculo que pusieron en mi camino finalmente fortaleció mi resolución. Cada desprecio había profundizado mi determinación. La lección más profunda de mi viaje no fue sobre el trauma familiar o la resiliencia académica, aunque estos fueron significativos. La verdad más profunda fue sobre la capacidad humana para transformar el dolor en propósito, para alquimizar el plomo del rechazo en el oro de la autoactualización. No podemos controlar las familias en las que nacemos, pero podemos elegir a las personas en las que nos convertimos y las familias que creamos para nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido que superar la oposición de personas que deberían haberte apoyado? ¿Cómo encontraste la fuerza para perseguir tus sueños a pesar de su desaliento? Gracias por escuchar. Cuídate. Buena suerte. Después de escuchar la historia de hoy, quizás ha planteado algunas preguntas nuevas en tu mente, o tal vez ha traído algunos viejos recuerdos. Todos los días en Reddit, nuevas experiencias y momentos crean historias frescas, y nos conectan a todos. Todos tienen su propio viaje único en la vida, y todos tratamos de entender el mundo a nuestra manera. Este tipo de momentos nos recuerdan que todos somos humanos, a veces felices, a veces tristes y siempre aprendiendo algo nuevo. Si disfrutaste esta historia, siéntete libre de compartirla con tus amigos. Tus pensamientos y comentarios siempre son valiosos para nosotros, ya que nos motivan a crear contenido aún mejor. Cada historia tiene su propio ángulo único, y nuestro objetivo es comprender la perspectiva de todos y hacer que nuestro contenido sea diverso y relatable. Historias como estas nos ayudan a darnos cuenta de que el viaje de la vida es diferente para todos, y al escuchar otras historias, aprendemos algo nuevo. También puedes compartir tus propias historias con nosotros. Tus experiencias también son valiosas para nosotros. Y si disfrutaste este vídeo, por favor deja tus comentarios. Nuestro objetivo es crear contenido que ilumine tu mente y te dé nuevas ideas cada vez. Si ya has visto este vídeo antes, tus comentarios siguen siendo importantes. Con cada comentario, podemos mejorar nuestro contenido y aportar una nueva perspectiva a nuestros espectadores. Hoy, lo que vimos fue solo una pequeña parte de las muchas historias compartidas en Reddit y en todo el mundo. Es un recordatorio de cómo todos tratamos de entender la vida compartiendo nuestras experiencias entre nosotros. Este vídeo fue solo un ejemplo de cómo tratamos de conectar con otros a través de la narración de historias, aprendiendo sobre diferentes lados de la vida. Esperamos continuar compartiendo historias como estas que nos ayuden a todos a aprender y crecer juntos. Gracias por tu tiempo, y no olvides estar atento a más historias que vendrán pronto. Si aún no lo has hecho, por favor dale me gusta y sigue para obtener más contenido increíble. Tu apoyo nos mantiene en marcha, y nos esforzaremos por ofrecerte historias más estimulantes y conmovedoras. Hasta la próxima vez, cuídate y mantente curioso.